¿Sí? Así es. Aunque tu corazón ambiental no te lo... no te entra claro, pero es así. ¿Por qué? Porque por la definición, simplemente, ¿sí? Porque soy dueño y tengo control sobre ello, alcance de uno. Ahora, si mis carros son los que llevan hasta la disposición final, ahí sí... Pero las emisiones van en tus carros, o sea, si son tus carros, pues voy a contar las emisiones de los carros. Pero la putrefacción orgánica que genera metano se da ya dentro del relleno de Pepito Pérez, digamos, ¿no? Sí. Que ya se da allá, y ya como el de allá es dueño del espacio y controla el espacio y él sabrá dónde le pone, si lo mezcla con otros residuos o lo deja solo los tuyos ahí, eso ya es su rollo, su business. ¿Ya? Entonces las emisiones son de él. ¿Sí? Ya, entonces él tiene que calcular. Entonces depende, como te digo, o sea, depende del ejemplo que les estoy dando, ¿sí? Si es que son mis emisiones, perdón, si es que es mi relleno y está dentro de mi organización, o yo soy dueño, o si puede estar afuera, pero yo soy dueño de eso y yo tengo mi gente controlando eso, pues es alcance 1. Ya, pero yo podría decidir si incluir ese alcance 3 en mi reporte. Correcto. Pero para eso yo tendría que asegurarme que la información de ese relleno sanitario, antes de que lo junte con cualquier otra... No es necesario. Tú lo que haces es cuantificas tu basura orgánica. Antes de enviar. La pesas y tienes todo eso cuantificado. Okay. Y después te vas a internet, buscas el factor de conversión de la basura orgánica a metano, cuánto produce, cuántas toneladas de ese residuo generan cuánto metano, y después ese metano cuánto CO2 equivalente y ya está. ¿Y hay una guía o tienes que ir buscando papers? Tienes que ir buscando, pero como hoy día te has levantado con el pie derecho, te voy a decir dónde está les voy a pasar cuáles son las referencias para que ya busquen lo más directo, porque es horrible la búsqueda. Es más, sí. Este factor de conversión no está dado por el IPCC. Sí, claro. Pero ¿dónde lo tiene el IPCC? Sí. Esa es la pregunta. ¿Y en qué página de qué documento? ¿No? Pues sus documentos normalmente tienen 130 páginas, 80 páginas. Yo quiero facilitarles la tarea para que se enfoquen en el cálculo y no en la búsqueda. ¿Ya? Ya. Pero en ese caso que pones, entonces, el dueño del relleno o de la planta de agua. Sí, pero no me pongas planta de agua, me estás rayando. Quedémonos con el relleno, ¿sí? En el caso del relleno, sí. Sería el del relleno el que calcula como fuente 1, porque es una fuente puntual, digamos, necesariamente. O sea, realmente, tu vida va a ser mucho más fácil si te enfocas solo en la definición, ¿sí? ¿Y quién quiere medir la huella? O sea, si yo soy la empresa ABC y yo quiero medir mi huella, pues voy a medir de las vainas que sean propiedad mía o de las que yo tenga control, y eso va a ir al alcance 1. También la puedo medir, pero también voy a medir mi huella, pero de alcance 3, de las que estén en un tercero. Pero igual es mi huella, pero de alcance 3. ¿Sí? Punto. Y bueno, acá, ¿qué más había? Bueno, eso ya lo habíamos hecho, pero no. No. Ese no. Bueno, no, lo que estábamos haciendo acá, lo que les iba a decir, bueno, terminemos el ejercicio de cómo estamos con la hora. Un ratito. Nos quedan 30 minutos nomás, tan rápido, que ha ido un tiempo, me falta un montón de láminas. A ver, esperen un segundo. No me faltan tantas. Ya. Vamos a hacer un ratito esto. Ya, entonces sigamos, ¿sí? Disposición final de residuos. 1/3. Quedémonos en... ¿Qué lo voy a hacer afuera? ¿Sí? Entonces alcance 3. Generación de energía eléctrica. 2. Generación, no consumo. Tienes razón. Esto se refiere a la autogeneración, si es que se me va la luz y prende un generador. Entonces, ¿qué es? 1, porque es una fuente fija. Tienes razón. Producción de alimentos consumidos. Producción de alimentos consumidos.
Tres. Porque o sea, si eres el consumidor, es tu 3. Es que depende de quién sea. Depende de quién sea. Pero Porque digamos si que soy una empresa- hagámoslo fácil, producción de residuos, ¿no? Pero ¿tenemos de residuos o no? Sí, sí tenemos, ¿no? Producción de alimentos consumidos. Esto se refiere a que cocine, por ejemplo, el comedor. O en el comedor. Sería cocina. Uno. Pongámoslo para hacerlo más Que es sencillo. una actividad. Producción de papel de oficina. En realidad sería uso de papel de oficina, Sí. no producción. ¿Ya? No nos vamos a complicar. Uso. Este sería alcance 3. Producción de equipos informáticos. Uso de equipos informáticos. No, si es producción, no. No, si estamos igual en el mismo ejemplo de una única empresa, una empresa es uso de equipos informáticos, consumo de energía eléctrica, sería 2. Ahora, si vamos a ir a una empresa que fabrica equipos de cómputo, ya sería otra cosa, ¿sí? Y la de ella, fuga de gases refrigerantes Fuga de gases. Uno. de los aires acondicionados que tienen fugas. Uno, correcto, bien. Transporte aéreo de personal. 3. Transporte marítimo de las materias primas y productos que venda la empresa o que compre. 3. Transporte público de personal. 3. Claro, porque es transporte público, ¿no? Ya. Díganme por favor cuánto es entonces las emisiones de alcance 1 y 2. Lo voy a dejar acá, porque ya está más o menos quiénes son uno para que ustedes copien nomás. Ya entendí acá un error. En realidad sí podemos quedarnos como equipos informáticos, pero se refiere a quien produce el equipo informático para que lo use la empresa, y eso es alcance 3. ¿Sí? Porque todo el uso de energía eléctrica solo está en la tercera cajita. Entonces, ese que dice producción de equipos informáticos, por favor póngale 3. O sea, ya no es uso. No, 3. Deja así como estaba producción. ¿Y papel de oficina? Igual. También Igual 3. A ver, entonces alcance 1, ¿le salió algo? 1516. ¿Sí? Y el alcance 2 es de 263. 2658. Consumo energía. solamente hay uno. Solo hay uno. Entonces son 2658, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos que la idea del cálculo de huella es identificar estas fuentes de emisiones, ¿no? O sea, ver dónde, si tengo consumo de energía, si tengo transporte, si tengo generación eléctrica con generadores diésel, por ejemplo, si consumo GLP en las cocinas de la empresa, si tengo montacargas, si tengo refrigerantes, si tengo transformadores que utilicen gases de efecto invernadero como el SF6. Bien. Entonces aquí pueden ver algunos otros ejemplos de alcances 1, 2 y 3. Selección de los gases de efecto invernadero incluir y de las fuentes de alcance 3. Entonces hay ciertos criterios de decisión que hay que tener. Primero, la significancia de las emisiones respecto al total. ¿Cuán representativas son? ¿Es el 0.05%? Entonces lo desprecio. Si primero la significancia de esas emisiones, luego la representatividad de la actividad en el conjunto de la organización, esa actividad que realizan, qué tan importante es
dentro de las actividades que realiza la organización, y lo más importante, si tienen información o si tienen datos de eso. ¿Qué documentos necesitamos? Primero, identificar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Visión global sobre la importancia relativa en el contexto de la organización, o sea, esos gases de efecto invernadero, a qué procesos de la organización se relacionan, y si esos procesos de la organización son parte del core del negocio de la empresa, ¿no? Y bueno, la identificación de los datos disponibles. No, este es un tema de búsqueda de gases, bueno, no, acá más no vamos a demorar mucho haciendo esto, mejor voy a mostrar los reportes. Bien, entonces un reporte luego de la definición de los límites hay que hacer el cálculo. Les quiero mostrar mejor un ejemplo del cálculo, más que hacer el cálculo que nos vamos a perder un poco el tiempo ahí. Pero al final tiene que haber un reporte, ¿sí? El reporte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, primero hay que escoger cuál es el periodo que cubre el informe, que debe ser el periodo del año base. Recuerdan que había que determinar un año base, entonces es el periodo de ese tiempo, ¿no? Documentar cuáles son los límites de la organización, es decir, la cuantificación, bajo qué criterio de selección de límites hemos utilizado y por qué. Las emisiones directas de gases de efecto invernadero. Explicar las razones de excluir alguna fuente. Ejemplos de exclusiones son porque no tengo datos completos, porque los datos no tienen una, digamos, seguridad de que son datos veraces, porque hay mucha extrapolación, o el año base histórico y cuantificación de las emisiones. Bueno, ya viene cuantificar estas emisiones. Y cuantificar las emisiones o también las, ¿cómo se llama? Los sumideros, es decir, si tienen captura de carbono. Y referencia de los factores de emisión o remoción considerados, es decir, es importante que hagan referencia en el informe cuáles son los factores de emisión que han considerado y de qué fuentes han sido, ¿sí? Y después viene ya la verificación, ¿no? Que es un trabajo que a veces que normalmente las empresas deciden hacerlo con una tercera parte independiente, verificador independiente, ¿sí? Y los factores de remoción, por ejemplo, que los árboles, ¿dónde se pueden encontrar esos datos? En realidad ahí no hay, digamos que es más que todo es un trabajo, no es como la cuantificación de los factores de emisión, en primer lugar, porque esto es una definición por tipos de especie de árbol. Entonces es un estudio mucho más complejo, no hay un factor de emisión para el árbol tal ni para el árbol cual. O sea, hay todo un cálculo de las remociones que hay por las hectáreas, por el tipo de variedad de bosque, por los espacios entre el punto de siembra y siembra. Es un estudio mucho más complejo. O sea, por ejemplo, en un parque. Es un estudio aparte. Eso. Aparte. Normalmente, sí. Y normalmente no lo hacen las mismas empresas que calculan la huella, ¿no? Lo hacen empresas de consultoría ambiental, forestal, por ejemplo. Pero en un parque que está al frente, ¿cómo podría hallar su...? Primero tienes que saber qué variedades tiene el parque y cuál es como le llaman ellos, como el potencial de captura de esa especie. Y en función de eso lo calculas. ¿Y eso también está en la ISO? No está esa metodología de cálculo. Como te digo, ese es un tema más forestal que otra cosa. En la ISO lo que tú haces, pones el número puro y duro. Tú simplemente pones, bueno, cuántos es de remociones, y después ya el verificador aquí en esta etapa es que te va a pedir, bueno, a ver cómo has calculado esa captura de carbono, y le vas a tener que mostrar un estudio hecho por un tercero, porque no es tan, bueno, vamos a ver que tampoco es tan fácil, pero no es tan fácil como en el caso de la cuantificación. Bueno, entonces, para hacer una verificación, primero desarrollar un plan de verificación como un plan de auditoría. Evaluación del muestreo de datos de gases de efecto invernadero, es decir, cómo se ha realizado. Por eso les repito que es muy importante
la forma de cómo van a registrar, ¿no? Y tener un buen sistema sólido, robusto, digamos, y seguro de registro de datos y con responsabilidades definidas. Entonces, evaluación del muestreo de los gases de efecto de los datos, análisis de la documentación de las fuentes de emisión, es decir, qué fuentes de emisión se han utilizado, y la competencia del verificador. Es decir, si la persona que hace la verificación tiene la competencia técnica para verificar esa huella. ¿Tiene que estar registrado en algún...? No, pero normalmente esto lo hacen empresas de certificación que tienen ya auditores certificados para hacer este trabajo. Sí. Bien, yo quería mostrarles un ejemplo, ¿sí? De un cliente, para que vean cómo se ve una huella, un cálculo de una huella de carbono. No les puedo dejar el registro porque es de un cliente donde hemos hecho una medición, pero para que tengan mejor una idea de cómo ustedes podrían, porque es simplemente un Excel, pero cómo podrían estructurar su huella, ¿sí? Por favor, no tomen fotos nada más, porque no he tenido el tiempo de quitar los logos de la empresa. ¿Sí? Entonces, que lo apaguen. Como ya terminó el gracias, saludos, aplausos. Ahora sí podemos cortar la cámara, por favor. Sí, es que de verdad les voy a mostrar un ejemplo de un cliente, o sea, que todavía es un ejemplo de un estudio que hemos hecho, pero todavía quedan algunos logos de la empresa cliente y pues... Sí, se edita y es muy dinero. Ya, pero ya puedes cortarlo, ya digamos que ya terminamos. A ver, entonces, y por confidencialidad, lo que quiero es que no más que ver los datos, porque no es la idea, sino es ver la forma de cómo se estructura. A ver, ¿dónde está el USB acá? Este puede ser, porque tengo dos, pero este podría ser. Aunque el otro es más actual, este ya está un poco más antiguo, pero... ¿Qué pasa acá? Bueno, este es el final primero, ya vamos a hacer el de atrás para adelante. Digamos, esto es... ¿dónde está? En la tabla de resultados, y aquí podemos ponerlo. Como ven, acá está, digamos, reportado primero, por tipo de, por ejemplo, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, el total. Por ejemplo, estos son los tipos de gases de efecto invernadero que había y las cantidades están acá. Como ven, es una sumas y restas, ¿sí? Y aquí está, el total. Eso es por scopes, es decir, por alcances, por tipo de alcance, para saber cuánto hay en alcance 1, cuánto es de alcance 2 y cuánto de alcance 3. Y después por fuentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, fuentes estacionarias, fuentes móviles, procesos industriales, emisiones fugitivas como del aire acondicionado, tratamiento de agua residual doméstica, lo que es la cosa orgánica, tratamiento de residuos sólidos porque hacen compost, incineración, y tienen disposición final. Y bueno, acá aparece un resumen del total, ¿sí? Y bueno, también después está por fuentes de alcance 1, alcance 2, que es la energía eléctrica, como vemos acá, y el alcance 3, pasajes, transporte aéreo, de pasajeros, en este caso transporte de pasajeros y transporte de productos o insumos, que en este caso se tenían algunos datos. Entonces se tenían todos de estos tipos de gases de efecto. Entonces el total está acá.
En este caso, bueno, el total por el alcance 1, 2 y 3. Y el inventario de esta empresa, a ver, está... Y esta es como la hojita resumen. Emisiones directas, emisiones indirectas, alcance 2, el total de emisiones de 1 y 2, que es normalmente el más relevante, el que más se toma en cuenta. En este caso, esto es la de alcance 3, esta es la suma de los 3. Este es en caso que hayan sumideros, emisiones por combustión de biomasa y por refrigerantes lo pusimos separado. Y creo que nada más. Pero lo que quiero mostrarles en realidad, y lo que sí tomen nota, esto es... Los refrigerantes y las emisiones por combustión, que están fuera. Espérame un segundo, no es poner el archivo. Metodología, creo que esta es. Sí, esta es la hoja que tienen que copiar o no sé. Se los puedo pasar, esto de acá sí se los puedo pasar. Bueno, fíjense, estas son como que por tipo de alcance y por tipo de fuente y por actividad las guías en donde van a encontrar las fuentes de emisión. ¿Sí? Que es, por ejemplo, emisiones directas por consumo de combustible, estacionaria fija y de bien en consumo de combustible fósil en calderas, consumo de combustible fósil en una central térmica propia o una generadora propia, en un incinerador por generadores eléctricos. Este es el consumo de combustible en maquinarias de transporte propio y controlado por la empresa. Residuos sólidos compost, por ejemplo, los que hacen compost, acá hay una guía para eso. Incineración, residuos sólidos de relleno sanitario. En la operación, en este caso, tenían un relleno dentro de la operación. Cantidad y calidad de aguas residuales tratadas. Refrigerantes, bueno, explosivos, bla, 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 bla. Tienen, bueno, estas fuentes. Y aquí, digamos que lo útil para ustedes sería la columna última, ¿no? Donde están los factores de emisión. Sí, seguramente todo, pero lo único que puedo compartir con ustedes es esta hoja de acá, porque lo demás es información confidencial, digamos. Ah, ya, toda la hoja. No, yo pensé que Sí, yo les puedo pasar por mail esto de acá, o le paso a ti y tú les compartes esta hoja de acá. Porque en los otros estudios que he visto tenemos lo mismo, o sea, de la misma fuente, ¿no? Claro, hay que ver que algunas de ellas pueden haber variado, pero las del IPCC casi no han variado, las mismas siguen las del 2006. Pero si hay alguna actualización, bueno, de electricidad, si no hay una nacional oficial, que hasta el año pasado creo que no había, entonces mejor tomen hay alguna, una del 2014 o 12 creo, que esa es la más, digamos, oficial que hay. Y hay otros que calculan su propia, se calcula del año, pero eso sí no se los sugiero, es complicadito. Y para ver más o menos cómo se ve por ahí la combustión fija o estacionaria, por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver, lo que quiero es ampliar esto de acá, porque esto o sea, se les va a facilitar la vida si es que... ¿A dónde está el zoom acá? Acá, ¿no? Ups, ¿qué pasa? Se crea otra. Sí, ¿no? Abajo. La del más. Ah, es esta, ¿no? Claro, yo le agregué una... Claro. Por ejemplo, a ver. Bueno, ¿qué utilizamos para estas de gases de efecto invernadero de fuentes fijas, si no me equivoco, sin combustión estacionaria? Bueno, esta guía que hay la específica para combustión estacionaria. Bueno, que es la multiplicación del
de consumo de combustible por el factor de emisión. Las emisiones que estamos considerando acá son CO2, H4 y NO2 por combustión. Y bueno, valores netos. Bueno, acá una tablita de conversión, ¿no? De galones a litros, a tera, kilo a tonelada. Y el potencial potencial calórico del gas de SH4, del NO2, algún factor de corrección por el tipo de combustible que usan y un factor de biodiesel. Pero bueno, el tema está aquí en el cálculo, ¿no? Si se dan cuenta acá, por ejemplo, están enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los 12 meses del año. El tipo de combustible que utilizo, ¿no? Que en este caso hemos puesto diésel 2 y todas estas cantidades de combustible consumido en galones, la energía en gigajoules, que es un factor de conversión también, luego lo paso a tera y obtengo ya digamos por fórmula también, los kilos de CO2, los kilos de CH4 y los kilos de NO2, dependiendo del factor que puse por acá arriba, de acá, de estos factores de emisión de CO2, CH4. Miren, nos vamos acá, por ejemplo, sí, es el factor de emisión del CO2 por la energía en terajoules. Sí, porque las unidades están en terajoules. Y me da esta cantidad en kilos de CO2, de CH4, de NO2, lo paso acá a toneladas y lo paso todo a CO2 equivalente y me va saliendo por cada mes una cantidad. Y al final lo del año es la suma, pues, de todo. ¿Sí? En este caso, bueno, había dos tipos de combustible, pero es digamos la suma de los 459 toneladas de CO2 equivalente. Y así por fuente de emisión tienen que hacer el cálculo. Factores de emisión, sumar por mes y sumar por todo el año. Y hacer un cuadro resumen. Pero en esta hojita que les mostraba, pues está un poco ¿dónde estaba acá? Están las fuentes, que digamos, las sugerencias que lean esto, lamentablemente casi todas están en inglés, hay algunas en español, pero úsenla como referencia confiable para poder hacer su planificación.